pues sí, pero a mí me costó. Y sí, es cierto, los hombres sí, realmente, cuando buscas a alguien, es más de capitán, mucha lana, y yo, que no es esa realidad, si supiera lo que gano, si supiera lo que yo gano. Vienen drogados con todas las tiendas de ropa y con todas las tiendas de todo, ¿verdad? No, y los piensan que uno nada más se la pachequea en el trabajo. Yo sí les he dicho de repente a unos amigos que visitan así, digo, ven, te cambio 15 días tu trabajo por el mío, con todo lo que conlleva, a ver si lo aguantas. Si lo aguantas, aguanto cualquier crítica. Si no lo aguantas, mejor ni vuelvas a decir nada. ¿Y qué dicen? 15 días, te reto. Ninguno acepta el reto. Una semana, con eso tiene. Ninguno acepta el reto, pero ahora que les tocó lo de la pandemia había pasado de quédate en casa, de chole. Está bien fácil, ¿verdad? No, ya que regresen a la escuela aquí. No llevas ni una semana y ya que regresar a la escuela. Por eso ya es muy necesario, porque no pues, yo también, por ejemplo, yo digo niños, pues también, ¿no? Muy difícil que no socialicen. Y bueno, el maestro, pues está de acuerdo a su sociedad también. O sea, el maestro también se va de acuerdo a la sociedad. ¿Cuántas veces hemos querido dar propuestas? Aquí me ha tocado que quieren dar una propuesta y dar, tú no tienes porque tú no. Y nada, me tocó hasta el sindicato cuando dan el servicio, les apoyé al sindicato de maestros y ¿para qué quiero las tecnologías en educación? Yo ahorita no te estaba opinando, porque yo hice un proyecto de eso y ¿para qué quiero las TICs? ¿Para qué quiero poner los juegos didácticos, un video o meterles una plataforma para mí? De hecho, yo creo que ahorita sí es hijos. Yo en una ocasión hace como unos 10 años, 8 años, tuve una diferencia así muy grande con un subdirector que tuve, precisamente porque yo empecé a trabajar cuando empezaba el Classroom y todas esas cosas, empecé a trabajar con los muchachos las tareas por Classroom. Y me dijo, ¿sabes qué? Esa no es la manera, digo, no es la manera, no es la mejor manera. ¿Por qué? Porque así si el muchacho no termina ahorita, todos estos días para entregarlo por aquí. Si él quiere repasar, ahí está el video para que lo repase. Exactamente. Es que no, es que todo tiene que ser aquí, la escuela todo tiene que ser así, todo tiene que ser así. No va a la televisión, por favor. Ahorita aquí no tiene pantalla. Y de repente dicen, oye, ¿alguien quiere aportar? Por ejemplo, yo estudié, era como tipo híbrido mi licenciatura. Pero era todos los días, todo el día, no de 8 a 5. Y los demás eran por las plataformas de Moodle. Ajá, el Moodle. Y era como, es que se modera, es que, y ahorita no. Y nosotros llevamos siempre pues, tecnología, la educación con materias con tecnología. Y ahorita me dicen, cuando pasó la pandemia, el director, ¿sabe manejar Zoom? Sí. ¿Sabe manejar Cloud? Sí. ¿Sabe manejar Zoom? ¿Por qué? Porque ya te estás preparando, pero como ese es un proyecto, pues el sindicato, pero ¿para qué? Si la educación tiene que ser en el aula, no puede pasar nada, que no sé. Y yo, como dice el maestro, porque los jóvenes van evolucionando. ¿Cuántos traen una tablet? ¿Cuántos tienen computadora? ¿Cuántos tienen internet? ¿Cuántos tienen un celular nuevo, un smartphone? De los dos, están en computadora. Exactamente. Y si eres una persona que nada más está en unidad, el alumno no te va a hacer caso. Es su obligación de ser maestro, no pues saben que en tu casa no, porque te ya estás en la calle. No, esa es la verdad. ¿Sí o no es cierto? Se pelean, se insultan, porque ya no respetan. Entonces también ese punto. Y el último son principios morales y normas. Ahora, nos vamos a trascender apegándonos a las normas, ¿sí? A las normas y a los principios que tengamos éticos y morales. La maestra Margarita compró un carro, nos pagó eso. La maestra compró una casa, pues podrían dar impuestos, paga aquí, paga allá. Te estás apegando a lo que Dios te dice. Ahora, también este principio, tanto moral y normas, es cuando tú llegas a una institución, aquí está el reglamento docente. Yo le digo, porque es el reglamento de unos, pero bueno. Este es el reglamento docente y esto se tiene que hacer y te tienes que apegar. Ya el compañero ya sabe que si levanta la mano, pues, entonces se tienen que apegar a lo que te está dando estas normas. Ese es tu modelo educativo, esto es la ley general, y te enseñan todo lo político cuando estás estudiando.
Hoy, derecho de maestro, pero te estoy diciendo tus obligaciones, ¿no? Dicen, ¿no? Tus derechos, ya los veremos después. Entonces, el trascendentalismo, me pongo la otra, para un mayor entendimiento, compañero, de hecho, sí es cierto. Para un mayor entendimiento, bueno, chicos, esta teoría nos demuestra que el ser humano es capaz de cambiar de acuerdo a su formación educativa. En cuanto a que ustedes terminan la maestría, otro cambio de pensamiento y de forma de trabajar. Tomen foto y video, y vas a saber eso, porque lo van a hacer como los del sindicato, o ya me ven como de que ya maestra. También va a ser un cambio constante de acuerdo a esta formación, ya que la sociedad moldea su forma, pero no al educarse se aprenden los principios y leyes de la misma. O sea, tú vas a educarte, pero tú, como esta materia lo dice, te vas a transformar a ciertas cuestiones. Sí me gusta ser conductista, pero también tengo que ser conductivista. Tengo que agarrar a Dewey, tengo que agarrar a fulano de tal, a Freire, etc., para ensamblarlo y dar un nuevo modelo educativo propio. Sí, porque como yo digo, aquí de la puerta para acá, yo decido cómo es mi clase, respetando a mis alumnos, y de la puerta para allá son las leyes y normas de la escuela. Bueno, aquí también, pero también no voy a ser tan así. Al educarnos, las perspectivas de la vida cambian, lo que yo le decía. Conforme te vas educando, te vas transformando, vas viendo diferentes formas, diferentes panoramas. Los ideales son buscados, vas a buscar tus propios ideales. ¿Qué quieres? Porque quiso seguir estudiando, compañero. ¿Y su ideal? Mi ideal, pues, mejorar mi trabajo, y yo creo que desenvolverme un poquito, porque ya tenía varios años que no me enfocaba en estudiar algo que ya quería hacerlo, pero o sea, después, ya que crezca mi hija, ya que haga esto, ya pasó mucho de posponer algo que ya necesitaba. O sea, tu ideal es seguir preparando y transformarte. Claro. Abrir un poquito más. Sí, es que la educación está cambiando totalmente y uno se puede estancar, o sea, uno tiene que aprender y aprender más. A pesar de que pues uno en el trabajo pasa aprendiendo, pero no es suficiente. Se necesita otros recursos. Sí, porque es como dicen, nos decían nosotros cuando yo estudié, tienes que mejorar y aprender y leer mucho porque esto va a ser ya competitivo. Ya es una educación y un trabajo laboral competitivo. Aquí ya va a ser quien sabe hacerlo mejor. Le dice, a ver, no hace la mentira, pues ahí vamos, poco a poco se competitivos. Compañera, ¿cuál es su ideal de seguir estudiando? Pues lo mismo, porque yo tengo muchos años que no estudiaba y está cambiando todo. De hecho, yo soy muy mala en tecnología, no sé usarla bien. Y este año me fue y qué barbaridad, o sea, dependo mucho de mi hija y ahora me dice, ¿cómo va a ser? Pues no sé, pero tengo que aprender. Y quitarse el miedo. Como yo decía, había chicos que les enseñaban, ay, es que no tengas miedo, yo te enseño. Y decían, ay, maestro, no tengas miedo, y ahorita ya no, maestro, ya se está Zoom y claro, y ya, esto, los que salen adelante de comedia, ya se dan clases por Zoom. Ah, qué bueno. Siempre no me meto, qué bueno que aprendió, y no tenga miedo, compañero, aquí estamos todos bien. Y hay más maestros, por supuesto, por si no estoy yo comiendo esta y si no está, no lo encanta. Y bueno, también transformamos el entorno. ¿Cómo educas a tu familia, a compañeros que tienen hijos? ¿Cómo educas a tus hijos? ¿Cómo ves tu forma de tratar a los demás? ¿Cómo tratas a tus alumnos? Tiene que ver mucho eso, porque estás transformándolos en todo tu entorno. Para, como vimos, dejar esa trascendencia, ¿no? De la maestra Ana o la maestra Juliana, está su trascendencia. Mejoramos filosóficamente otra vez, somos analíticos, críticos, comprendemos más tu propio punto de vista, tu propia opinión, que a veces decimos, no puedes levantar la mano porque ya sabes lo que les pasa, entonces mejor no decimos nada, pero es tu propia opinión, tú vas creciendo con esta ideología. Más adelante vamos a ver qué es el criticismo y lo que es el marxismo y otras. Difícilmente creeremos en algo sin pruebas. ¿Sí se fijan? Porque de repente, no, es que fíjate que a ver si es cierto, a ver, buscas en internet, a ver si existe. No es cierto.
Entonces, ahí también como maestros es tratar siempre de dar la verdad a los alumnos, porque ahorita ya no podemos tratar a nadie. Y el alumno va a decir, ah, no, a ver, así no se hace, se hace así las cosas, no es cierto lo que usted nos está diciendo. Entonces, este punto de vista, importante. De hecho, es algo que yo siempre le digo a mis chicos. Nunca te creas de lo que dice el profe. ¿Sabes? Investiga, estudia. Si te quedas con una duda, ahí está San Google. San Google, ok. Si algo de lo que dijo el profe a ti no te cuadra, investígalo, chécalo. El profe no siempre tiene la verdad. Exactamente. Se puede equivocar. Y si yo me equivoco y me corriges, qué bueno. Exactamente, por ahí tuve con unas chicas que van en cuarto de licenciatura. Entonces estaba dando redacción y me equivoqué, ¿no? Y me dice, maestra, eso no es una grave, eso no es grave. Y yo, a ver, pero según yo, sí, ya, no, sí, como decir, perdón. Y todos, ay, no, pues qué, soy ser humano, pero yo no me enojé, o sea, dije, no, sí es cierto. Entre medio comer, entre medio dormir, pues, o sea, ¿qué haces? Le decía, ¿cuántos compré? Y me decían, no, ya no voy a desayunar porque si te está afectando, como cabello. Pero eso voy a aceptar, por eso, compañeros, estoy mal, está bien que nos corrijan. Y como yo les puse en el encuadre del video, pues espero que no me lo después en el encuadre. A mí me gusta que participen, me gusta que todos opinen en Zoom y en presencial. Maestra, esto, está bien, porque entre todos, si se fijan, hacemos como una globalización de conocimientos, digamos. El idealismo, vamos con el idealismo, que es otra teoría interesante. Tiene un concepto, bueno, ya vimos trascendentalismo, cosmológico, idealismo. La sociedad se considera ordenada jerárquicamente. En esta estructura, la conciencia está en la cumbre de todo lo conocido. Asimismo, lo fundamental y básico en el hombre es la misma conciencia. Bueno, ¿qué quiere decir? Que el idealismo busca la jerarquización, como digo, por respetar, y los niveles, por ejemplo, ahorita que están estudiando, pues, de buena gana, que no quisiera hacer un doctorado, pero usted te dice, no, primero estudia, hijita. Jerárquicamente tienes que buscar tus ideales. Sí, como yo les decía, a lo mejor el ideal de alguien era formar una familia, dedicarse a un negocio, tener esto, tener otro. Y mi ideal pues era seguir estudiando, tener un negocio, tener las dos. Entonces, de la mano, es tu propio ideal. Y respetar jerárquicamente, porque yo creo que se nos estaba diciendo, van a hacer un doctorado, no sé ni qué. Voy a empezar, entonces vamos empezando lentamente para tener tus ideales cumplidos. Y si ustedes se dan cuenta, siempre tenemos más ideales, cada vez más. El simple detalle de decir, se me antojan unas enchiladitas, rojas o verdes. Ay, de hambre, ¿verdad? Sí. Ese es un ideal tan sencillo que tú desearías. ¿Te acuerdas la vez que te preguntamos, qué les gustaría? Tomarme un café, descansar con la lluvia. ¿Ya se me ocurrió? Con eso del COVID, o sea, muchas veces. Pero era una idea que yo pensé, anhelo eso, lo anhelo. ¿Por qué? Porque estudias y trabajas, no tienes tiempo para nada. Ustedes lo van a ver. De repente dices, pues, sí me di con la tele, pero seguir leyendo es muy fácil. Y ya no disfrutas nada. Ese es un idealismo. Una tacita de café, platicar con alguien, salir a un paseíto, aunque sea al centro, a un museo, conocer el campo mágico. Ese es un idealismo tan sencillo, pero que siempre vamos a buscar, si ustedes se dan cuenta. Algunos dicen, pues en Navidad, idealismo, ¿cómo se ve Navidad? ¿Qué van a cenar? Algo calentito, que es algo bonito, solito rojo o blanco. Un rojo, ya, eso no. Ese es su idealismo. Y ella, cuando llegue la fecha de sembrina, va a tratar de hacer ese deseo. Es tu deseo más que nada un idealismo. Desear algo. Separa la teoría de la praxis, la materia y el espíritu. ¿Sí? Te va a separar esto parte. La teoría de la práctica. Porque a veces confundimos la praxis con teoría con práctica. Desear, compañero. Lo que te enseñan en la escuela es muy diferente a la realidad. Yo lo vi, yo creo, entonces que no sepan multiplicar, que sea letra tienen, faltas de ortografía,
les hizo, porque fue cuando prohibieron las planas, ¿se acuerdan de las famosas planas? Que las prohibieran. Y yo dije, pues claro, ¿no? Si les hace falta. Realmente sí. Y también las TICs, para eso nos sirven las tecnologías. Ahorita va a un video de ortografía, un video de algo para que el alumno despierte. Sí, entonces vas a separar siempre el idealismo, tu teoría, con tu práctica. Ahorita la compañera quiere como teoría pozole rojo, a lo mejor en la práctica hace un rojo mojado o algo y ya no hay pozole. Pero vas a separar esta parte, siempre la vas a separar, la realidad a la teoría, ¿de acuerdo? Y cuando estamos en una clase, tratar también de funcionar lo más que se pueda esta parte, pero que el alumno pueda tener su propio idealismo. Por ejemplo, cuando les vas a hacer un proyecto de exposición, yo te pongo que te voy a solicitar, tú decides cómo hacerlo, con tu material que tú decidas, respetando el tiempo, respetando la participación de todos, etc. Tú decides cómo quieres hacerlo, en una computadora, con una cartulina, con un proyector, con una maqueta, lo que tú quieras, pero vas a tratar siempre de esta parte, chicos. ¿Dudas que tengan hasta ahorita? ¿Nada? En la educación, pues es una visión que separa de la vida concreta de toda actividad práctica. La teoría con la realidad. El profesor desempeñará el rol de ilustrado, porque es el que se prepara. Aquí él va a ser el ilustrado, el que tenga el conocimiento. Sabemos que también somos seres humanos y nos vamos a equivocar. Entonces, pero él siempre va a tener el papel de que él sabe lo más que puede. ¿Bueno? El estudiante es un depósito para llenar de ideas que debe de distinguir entre el bien y el mal y elegir qué hacer en su vida. Este punto es muy interesante. Le enseñamos las normas, las reglas, la ética, la moral. Él va a crecer y va a llegar a un punto en el que cuando ya estamos de grandes, prohibido pisar el pasto, ya que si pisas, y va a haber personas que dan para atrás, y va a haber personas que no me interesan. Y ahí se para el bien y el mal. ¿Ustedes se dan cuenta? Y es cuando decimos, es que este maestro era muy malo. ¿Por qué? Porque era muy estricto. Muy estricto, ¿qué más? Porque siempre estaba muy claro. Porque es el que nos marcaba la pauta. No pauta. Porque es el que nos veía como que no sabíamos nada. De hecho, en esta corriente, que estás mencionando esto de que el profesor es ilustrado y el alumno es el simple depositario de los saberes, esto es parte de paradigma de educación, y de ahí viene la palabra alumno, que quiere decir el plus. Y en este caso, los profes se veían como los equipos que iban prendiendo a las reglas de los alumnos para llevarlas de esta educación. Ahí es donde vemos que precisamente el maestro es el que tiene todo el conocimiento, Magister Dixit, todo lo que diga el profe es ley, es válido, el estudiante, alumno en este caso, no tiene derecho a cuestionar absolutamente nada. Sí, que es la pedagogía tradicional conductista. Es conductista. Aquí del idealismo se marca esta parte, es solamente la credibilidad. Es lo que yo les decía. Sí, vas a desempeñar ese rol, pero somos seres humanos. Ahorita ya en el siglo XXI se va a equivocar, ¿no? Será muy perfecto, pero el cerebro falla. Si fallan las computadoras, que no falla el cerebro, ¿verdad? Y debe de distinguir entre el bien y el mal y saber elegir qué hacer en su vida. La sociedad considera a los intelectuales como grandes hombres por lo que saben y han aportado a lo largo de la historia del hombre. Eso es parte del ideal. O sea, el maestro siempre va a ser como el que va a estar arriba. Ahorita ya estamos abajo. Yo me acuerdo que antes decía, y vamos a respetar a maestros, y nomás que le gustan los maestros y caray. Y yo decía, y a mis compañeros, ay, eso es lo que quiero, pero maestro lo respeto, es mi mamá. Y era de que, sí, buenos días, y yo le decía, maestra, y de usted, sí, de usted, que es una cuestión que, bueno, también se fue perdiendo poco a poco. ¿Dudas hasta aquí que tengan? ¿No? Idealismo, cosmologismo, existencialismo. Finalizamos con el marxismo, que está un poquito más largo, vamos a tratar de terminarla y si no, pues la dejamos en pausa, ¿de acuerdo? El marxismo llega al conocimiento que se logrará solo cuando el sujeto se sumerge en el objeto
y lo transforma mediante una acción consciente y metódica. Van a decir que, ¿qué? Bueno, se refiere al marxismo que primero vamos a conocer todo lo que está a nuestro alrededor, como te vas a sumergir en ello para poder entender cada una de las pautas de la educación, de tu vida personal, de tu vida profesional, de tu vida económica, etcétera, para poder tener una transformación completa. Esta etapa ya la vivimos nosotros. ¿Por qué? Porque ya tenemos una acción consciente y metódica. Ya somos más conscientes, si se dan cuenta, y utilizamos una metodología. Yo no voy a sacar de la manga una rúbrica de evaluación que no existe, porque ni siquiera tengo lo que están diciendo, ¿verdad? Tampoco voy a inventar la teoría de Patowski, o sea, de Patowski, o del Pato Lucas, van a decir, ¿qué le pasa? O la teoría de Bob Esponja, no existe. Entonces somos muy metódicos en cuanto a utilizar ciertas cuestiones, tal cual son, que vamos a ver las teorías más adelante, otra vez las reitero, pero vamos a ser conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Conscientes de qué forma? Si yo veo que mi grupo va evolucionando en cuanto al aprendizaje, yo voy a ser consciente que debo de transformar mi forma de educar. Porque si yo sigo lo mismo, voy a atrasar a los alumnos. Van a decir, otra vez lo mismo, la maestra, como me tocó y nos tocó. Saquen el libro, van a hacer un resumen de tal página y nos vemos. ¿Qué aprendimos? Nada. Sí, y de repente otra vez el maestro, pues resumen, no, ya. Y el conocimiento, pues. Y a veces ni hacer resumen. ¿No? Porque realmente cuando le pides un resumen a un chico de sumario, por ejemplo, se la pasa de este resumen. Exactamente. Resumen es un chilaquí que no tiene. Porque no te enseñan lo que es un resumen y porque pues te enfadas. Ya es lo que yo siempre les digo a los chicos, tarea, resumen y yo de hecho se van a dar cuenta, yo no sé mucho de redacción, de revisar y hacer tareas de redacción, una que otra. Me gusta más lo práctico. Pero les digo a los chicos, es que el resumen, cuando digo redacción, tiene su chiste. ¿Cómo? De aquí a acá, de aquí para allá, no. Y si leemos una tarea que hicimos en secundaria en un resumen, ni siquiera tiene lógica. De repente que los mayas, de repente no sé, los mexicas, y así, o sea, ni siquiera entienden nada. ¿Por qué? Porque es una forma inconsciente. Y hoy en día vamos a ser más conscientes a entender. ¿Quiero un resumen a la maestra? Pues voy a hacer un resumen tal cual es. Quiero dejar trascendencia en mis alumnos que comprendan una temática, tengo que ser consciente de lo que les decía. Si va evolucionando un grupo, del grado que sea kinder, primaria, secundaria, prepa, lo que sea, hay que ir creciendo con ellos y hay que ir cambiándoles. Porque el grupo se va a cansar y va a decir, no como nada. Y el maestro que sigue, ¿qué le va a pasar? Va a recibir un semigrupo o un grupo de estudio en cuanto al conocimiento perdido, ¿verdad? Para lograrlo, pues tenemos algunos puntos. Enjuiciar lo conocido y establecido y se conquistan conceptos y afirmaciones. O sea, conocer algunos conceptos, pues no vamos a saber como un robot de 1 al 20 los conceptos, pero sí vamos a tener la mayor construcción de ellos. Mira, esto es una metodología, esto es un método, esto es una técnica, esto es esto, dividir cada uno con una palabra o dos. Es lo que le digo a los chicos de licenciatura, no ocupas aprenderte quién es Levi-Vygotsky, quién es Jean Piaget, ocupas todo. Simplemente recuérdate las partes principales y con eso me hicieron. Ah, maestra, con eso. Se reconstruyen, somos personas que lo vamos a ir reconstruyendo, como dicen las compañeras. Necesito aprender lo nuevo, necesito renovar el conocimiento, necesito actualizar el conocimiento, necesito leer más, practicar más y quitar una evaluación que es más sumativa a una formativa. Pues ahí tú, conforme vas aprendiendo en la vida, te vas reconstruyendo constantemente. Y analiza la totalidad, el origen, la secuencia, su futuro y para qué de dicho objeto. Todo. ¿Para qué quiero ser constructivista? Pues para que mi alumno solito pueda aprender las cosas. Que el alumno no, que maestra, que cómo le hago. Pues, la zona de desarrollo próximo, explícalo. Socialización o contextualización en el aula. Tal teoría aplica. Y de repente, pues ya ni me acuerdo. Y el material que les decía, se lo voy a compartir un video. Está muy bien.
Porque estás analizando qué vas a hacer desde el primer día de clases, cómo vas evolucionando, cómo va la secuencia en el aula, lo que les decía, qué tipo de evaluación tengo que transformar, cómo voy a transformar mi forma de educar a mis alumnos, y cómo desde niños hasta adultos. Porque no es lo mismo un niño que un adulto, pero no vamos a ser pues conductistas toda la vida con ellos. Ya están grandes, ya también están creciendo. ¿Para qué vamos a utilizar dicha teoría? ¿Para qué vamos a utilizar ciertas metodologías o pasos educativos? Ese es el marxismo. Si se dan cuenta, busca esto. Que comprendas, que enjuicie lo que está bien, lo que está mal, que conozca los conceptos y afirmaciones reales que se pueden utilizar en la sociedad y que podamos analizar todo nuestro entorno, ¿sí? Hasta desde cuando empezamos a cocinar, chicos, hay que analizar, chicas y chicos, cómo se debe de cocinar, qué pasos se dan, qué maqueta voy a realizar, qué material didáctico o útiles voy a necesitar. Todo necesitamos tener en la mano. Y bueno, su contexto es un producto de contradicciones, de luchas, saltos cualitativos, revoluciones y discusiones. Este punto me llama mucho la atención porque cuando ya eres marxista, es como te decía, ¿no? Ya no vas a creer en todo lo que te digan. Mire, compañera, aquí está, usted va a ver. Y a lo mejor pongo la tirada sociocultural de Vygotsky, le digo que es Ausubel. La compañera, pues a lo mejor va a decir, lo lea, no lo lea, no sé quién es. ¿Lo va a creer? ¿No lo va a creer? Y aquí este punto es que va a haber contradicciones siempre. Siempre va a haber contradicciones. A veces una contradicción entre maestros, no sé si les ha pasado también. Oye, pero veo que el grupo participa mucho contigo, siempre está de buenos, pero conmigo no, porque eso, porque lo otro. Y el compañero dice, es que es realidad. ¿Sabes qué? Pues es que trata de mejorar. Mira, deja de ser conductista. No, es que se me enseñaron y ya sí voy a hacer. Entonces, ¿qué quieres contradiccionar a todos? Igual tú como docente, ya no voy a ser conductista porque el grupo ya ocupo hacer tal teoría, publicar tal conocimiento más amplio, necesito modificarme, empiezan las contradicciones y cuando llega el modelo educativo nuevo, ¿qué dijeron los maestros? Va a hacer, ¿qué es esto? Y empezó las contradicciones, acuérdense que la reforma y empezó las contradicciones. Entonces es un punto tan sencillo que siempre va a haber luchas y saltos cualitativos en tu cualidad. Quiero que seas conductista en mi escuela. ¿Aceptaría, compañero? ¿Pero aceptaría ser conductista siempre? No, ¿verdad? Y luego, ay, es que lo meto no quiero dar clases. ¿Estás dando qué hacer? Y ahí está esa lucha. La lucha del hombre es la esencia de la vida y es una necesidad por el continuo movimiento. Estamos moviéndonos constantemente, aprendiendo cosas nuevas, modificando ideales. Ya vimos el idealismo. Nuestro cosmos se va cambiando, va evolucionando. A veces va a haber, pues ya vimos, contradicciones, va a haber problemas, crisis existenciales, todo existe. Pero esto te va a dar una esencia de la vida. Te va a decir, si me funcionó esta teoría, sí la voy a seguir aplicando. No me funcionó, no la voy a aplicar. Para eso sirve el marxismo, para que tú solo empieces a entender qué cambios necesitas para mejorar y qué de lo que mejoraste está bien y qué no, para dejarlo o quitarlo. La condición del hombre es la libertad total. Trata de que el hombre sea libre totalmente en sus pensamientos, porque socialmente ya sabemos que no podemos ser libres. Siempre va a haber normas y reglas. Aquí hay un esquema que ustedes lo pueden checar más adelante en Classroom, chicas, porque se ve muy chiquito. La libertad es productivo en un trabajo, que sea libre, que se transforme en la vida, hay una lucha constante, y lo que les decía, se hace una revolución. La revolución es una transformación propia y social. Entonces, el marxismo busca esto. La historia del mundo, el trabajo del hombre, la acción transformadora, que hace su propia historia y produce su propia existencia. Aquí abajo este cuadrito. El ser humano se transforma y evoluciona a través de sus trabajos y estudios. Lo que yo les decía, ya no vas a ser la misma persona que hace 15, 20 años. Ya no es de que yo quería ser enfermera, ser la compañera y al final me gustó ser docente, transformó su vida.
Ya no es el mismo pensamiento de educar de hace 10, 15 años al nuevo. Va evolucionando constantemente. ¿De acuerdo? Y bueno, es la historia, aquí en este esquema nos dice la historia del mundo, la historia que hemos conocido, tanto la pedagogía, las transformaciones sociales, etcétera, se ha ido realizando un marxismo gracias al trabajo del hombre, ¿sí? Se va transformando, porque pues de modo que del cielo te vengan las teorías educativas. Se ha ido haciendo prácticas, se ha hecho la praxis, digamos así, de cómo educar y transforma a tu alrededor para hacer su propia historia como ser humano. Tú creas tu propia historia, lo que yo les decía. Sí quiero ser constructivista, pero no puedo dejar el conductismo porque pues tengo un grupo que no sabe nada, tengo que ser conductista. Y si el grupo va evolucionando, voy a transformar mi forma de enseñar. Y finalizamos. Yo creo que hasta aquí la dejamos, ¿no, chicos? Para que puedan desayunar un ratito. Hasta aquí la dejamos hasta la escuela con el marxismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vimos el cosmologismo. ¿Qué es el cosmologismo, compañero? Ajá. ¿Cómo lo entendió usted? Sin ver el cuaderno, como lo vimos. Sin ver el cuaderno. ¿Cómo lo entendí yo? El cosmologismo es aceptar lo que somos, cómo somos, dónde estamos y que seamos uno con todo lo que existe. Exactamente, y el cuaderno. Pero, ¿qué pues? Hasta aquí estamos compañeros de no, muy bien, hay que entender, es tu propia esencia. ¿Qué es el cosmologismo, compañero? Sí, bueno, como mencionó el compañero, es sentirnos parte del mundo, cada uno de nosotros, y pues tener nuestra idea de qué es para nosotros también la felicidad. Exactamente. ¿Qué es el trascendentalismo, compañera? ¿Cómo se llama, compañera? Blanca. Blanca, ¿qué es el trascendentalismo? ¿Cómo lo entendió usted? Lo que quiero dejarle a los demás, quiero que aprendan cómo quiero que me recuerden. ¿Y qué más? Las dos palabras no lo dicen, ¿no? ¿Por qué quieres educar a los demás? Para ser mejores personas, ser mejores personas. Y dejar esa chispa que les decía, compañera. Dejar ese recuerdo a alguien, o el bueno o el malo. Se acuerdan de conmigo de ti y que se acuerden. Exactamente, que lo la mejor recuerdo. Sí, de hecho, fíjense que a veces decimos, pues esto me hace que era bien bueno, lo lleva siempre de la mano. ¿Qué es el trascendentalismo, compañera? Es la transformación pues, de nosotros mismos, de lo que aprendiste a cómo lo vas a transmitir a los demás. Exactamente. A ver, le voy a preguntar a los que están aquí en Zoom. Compañeras de Zoom, Miss Belén. Belén, ¿qué es el trascendentalismo? ¿Cómo lo comprendes? Pues esta teoría habla de cómo el ser busca trascender en el universo, pues sí, en su medio, de cierta manera, dejando como huella, pasa de largo el cosmos y busca como, pues abarca pues la parte del cosmos, pero más como el cómo impacta aquí y en los demás. Muy bien, gracias. Está muy bien, Belén. A ver, compañeras, ¿qué es el idealismo, Margarita? Buscar lo que queremos y en el buscar saber separar lo material de lo espiritual. Ándale, muy bien, compañera, ¿qué es el idealismo? El idealismo es, como lo menciona mi compañera, es ir innovando pero respetando las decisiones o el punto de vista de cada persona. Exactamente, el punto de vista de cada persona. A ver, chicos de Zoom, nos vamos con Eric. Eric, ¿cómo comprendes el idealismo? Pues es un conjunto de teorías, es como que ya no crees, todas las cosas que te digan o tú digas tienen que ir fundamentadas. Muy bien, gracias. Citlali.
bueno, que yo le entendí, era, por ejemplo, no ir más no decir más allá de lo que es, o sea, de la realidad, o algo así. Acuérdense que Siempre, el idealismo es qué es lo que tú buscas, qué te gustaría hacer y respetando las jerarquizaciones, lo que yo les decía. Quisieras estudiar un doctorado, pero hay jerarquizaciones para llegar a hacer un doctorado. Entonces acuérdense que busca siempre eso, tus propios ideales, como el ejemplo de las enchiladas y del pozole, ¿no? Que queremos en Navidad y al final pues resulta que tu idealismo no se cumplió o sí se llega a cumplir ese deseo de seguir siendo algo. Gracias. Entonces, bueno, compañera, ¿qué es el marxismo? Yo le entendí como que es el final de todo, donde ya se imaginen en todos los alrededor para comprender, analizar todo y ver qué es lo que te falta, qué debes necesitar, qué es lo que debes transformar en ti mismo para lograr lo que te planteas en un principio. Muy bien, gracias. Compañera, ¿qué es el marxismo? ¿A mí? Ajá. ¿Cómo lo entendieron? Aquí es como conductista. No quiero ser conductista, así que por favor apoyen. ¿Cómo lo entendiste tú, el marxismo? Hay que comprender lo que haces y enjuiciarlo. Aparte, analizar todo mi entorno, lo que hago, lo que, pues yo quiero ver todo lo que quiero enseñar primero analizando. Y le voy a enseñarlo para que comprendan que en ese caso no podemos. Exactamente. Y de acuerdo a esto que tú realizas la práctica de tus teorías, recuerden siempre tomar en cuenta esto sí me funcionó y esto no. Y lo que me funcionó, aplicarlo y lo que no me funcionó, analizar por qué no funcionó para cambiarlo o eliminarlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, finalizamos, chicos. A los que están en Zoom los veo la próxima semana. Un gusto verlos. Nos veremos pronto. ¿Y alguna duda que tengan? Aquí, ¿dudas? ¿Dudas en Zoom? Todo bien, bien? maestra. Todo Gracias. bien. Muchas gracias. Los veo la próxima semana. Tarde, pero todo bien lo que alcancé a escuchar. Muchas gracias. Entonces nos vemos la próxima semana. A ustedes los tendré aquí presencialmente. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho. Sí, claro que sí. Hasta luego. Bye. Sí, muchas gracias. Adiós, lindo día. Nos vemos. Bye.